Ahorita lo que nos toca es ver los requisitos y formalidades. En la clase anterior, jóvenes, yo les hacía ver la importancia que como futuros notarios ustedes tienen que darle al derecho notarial en relación a la redacción de las escrituras públicas. Yo les decía que a partir de que el Estado nos otorga la fe pública, a requerimiento de parte o por disposición de la ley, tenemos que redactar distintos instrumentos públicos. Ya vimos que son escrituras públicas matrices, escrituras públicas canceladas, y también vimos las escrituras que por cualquier error u omisión de los instrumentos hay que ampliar o modificar. Entonces, jóvenes, para terminar el tema el día de hoy, vamos a ver que los requisitos para elaboración de cualquier instrumento público son eminentemente obligatorios, porque la omisión de alguno de ellos pues da motivo en principio a que se tenga que faccionar o redactar una nueva escritura para corregir errores o cuestiones que se dejaron de incluir. Eso pues en el menor en el menor de los casos. Ahora vamos a ver cuáles son los requisitos formales no esenciales y esenciales que tiene que tener todo instrumento público. Entonces, por favor, es importante determinar que en el artículo 29 del Código de Notariado establecen los requisitos de forma, y en ese artículo se encuentra el principio de forma de los instrumentos públicos. Pero estos requisitos son no esenciales, pero son importantes. Entonces vamos a ir viendo cuáles son rápidamente estos requisitos. Al finalizar la clase de hoy, yo les voy a compartir la presentación del tema 2, y también les voy a compartir una escritura pública para que ustedes vean, en base a los requisitos, ustedes me dicen si este instrumento público tiene los requisitos que exige la ley. Bueno, los instrumentos públicos van a contener, primero, ya vimos que la introducción contiene el encabezamiento, número de orden. Los instrumentos públicos, les explicaba en la clase anterior, a partir que el notario paga el derecho de apertura a protocolo del año 2025 o 2026, cada año tiene que pagar este derecho y va a iniciar con la escritura pública número 1. No importa que en el año 2024 haya autorizado 5,000 instrumentos públicos, pero en el año 2025 va a iniciar con la escritura pública número 1. Entonces, en ese sentido, escritura pública número 1, y aquí vamos a ir viendo. Yo les voy a compartir este instrumento. Bueno, jóvenes, entonces vamos, número de orden. Entonces, número 1, se consigna
en letras y entre paréntesis en uno. Y se consigna lugar, día, mes y año del otorgamiento. Entonces sería en la ciudad de Guatemala el 28 de julio del año de 2025. Ante mí, Auda Marinelli Pérez Tení, notaria. Comparecen por una parte y el numeral 2 establece los nombres de los otorgantes y apellidos de conformidad con el artículo 6 del Código Civil, 5 y 6 del Código Civil. El nombre se compone del nombre propio y de los apellidos de ambos padres casados o de los apellidos de ambos padres no casados o de los apellidos de madre soltera según sea el caso. La edad, el estado civil, es importante o es casada o es soltera. Esos son los dos estados civiles que existen. Profesión u oficio, nacionalidad y domicilio. Les hacía ver en la clase anterior que el domicilio es la circunscripción departamental. Entonces es importante que se consigne de este domicilio o domiciliado en el departamento de Izabal y de tránsito en esta ciudad o en este departamento. Y también el numeral 3, la fe de conocimiento de las personas que intervienen en el instrumento y de que los comparecientes aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Aquí es importante, jóvenes, que de conformidad con el Código Civil, antes de que entrara en vigencia la Ley del Registro Nacional de las Personas, todos los guatemaltecos nos identificábamos con una cédula de vecindad. A partir que entró en vigencia la Ley del Registro Nacional de las Personas, todos nos identificamos con el documento personal de identificación. Y si los otorgantes no son conocidos del notario, los tiene que identificar de la forma legal. Si fueren extranjeros, la ley establece que se deben de identificar por medio de su pasaporte. El numeral 4, la identificación de los otorgantes cuando no los conociera el notario, por medio de la cédula de vecindad o el pasaporte o por dos testigos conocidos por el notario. Ya le dijimos cuando vimos ese tema que son de conocimiento. El numeral 5 contiene la razón de haber tenido a la vista los documentos fehacientes que acrediten la representación legal de los comparecientes en nombre de otro, describiéndoles e indicando el lugar, fecha y funcionario o notario que los autoriza. Hará constar que dicha representación es suficiente de conformidad con la ley. Por favor, anotar en ese numeral que es la función legitimadora del notario. Ya dijimos que para poder ejercitar los derechos y obligaciones, a partir de que adquirimos la mayoría de edad, que es la capacidad de ejercicio, que es lo que establece el Código Civil en Guatemala, van a haber circunstancias en donde personalmente no podemos ejercitar esos derechos o cumplir personalmente con una obligación. Entonces, para ello, podemos actuar por medio de un representante legal, que es una tercera persona que no va a actuar en nombre propio, sino representando a otra persona, y las obligaciones que asuma por medio de un instrumento público va a obligar a su representado y no a él. Para ello es importante, jóvenes,
que ustedes como futuros notarios verifiquen el documento que acredite dicha representación. Lo normal en Guatemala es que sea un mandato, ya sea general o especial. Y esto, pues, haciendo alusión a lo que establece el Código Civil, es muy importante que dicha escritura pública de nombramiento de un mandatario tiene los requisitos de la ley, porque este testimonio va a ser objeto de inscripción en el registro de poderes del Archivo General de Protocolos, y ahí también evalúa una vez más una serie de requisitos legales. Por eso les indico que el derecho notarial es eminentemente formalista. Cosa contraria, por ejemplo, el derecho laboral o el derecho del trabajo es una rama eminentemente poco formalista. Entonces, si no llena algún requisito, el juzgado de admisibilidad de demandas va a poner un previo al solicitante y le da un plazo para que cumpla con la omisión. En cambio acá, si no llenamos los requisitos, suspenden la inscripción de dicho testimonio y tenemos que proceder a ampliar, aclarar, a rectificar, etcétera, según corresponda. Entonces, en el caso de un representante legal de una sociedad anónima, por ejemplo, o el representante legal de una asociación civil, es importante que ustedes sepan que para nombrarlos, pues previamente tienen que celebrar una asamblea general y posteriormente un notario tiene que faccionar un acta notarial de nombramiento de representante legal, y dichas actas deben ser inscritas en los distintos registros según corresponda. Por ejemplo, un representante legal de una sociedad anónima, dicha acta notarial de nombramiento se debe de inscribir en el registro mercantil. Si fuera un acta notarial de un representante legal de una asociación civil, este documento se debe de inscribir en el registro de las personas jurídicas conocido como REPECO. Entonces vemos que para actuar por medio de representante hay que calificar el título, verificar si está inscrito. Por ejemplo, judicialmente también se puede nombrar un mandatario judicial con representación, y de conformidad con la ley, el requisito obligatorio para que alguien pueda actuar como mandatario judicial es que sea abogado y notario. Entonces, también, por ejemplo, se va a ir a una diligencia judicial al momento de verificar, de verificar la presencia de las partes procesales, también requiere el documento que acredite la representación, y como va a ser un abogado y notario, tiene que identificarse con el carnet que lo acredita como abogado colegiado activo. Entonces, es importante este numeral, y también el notario debe de hacer constar que dicha representación es suficiente de conformidad con la ley y a su juicio para la celebración de determinado contrato. El numeral 6, jóvenes, regula lo relativo a los intérpretes. Cuando uno de los otorgantes no puede hablar el idioma español, esto es bien importante. El idioma oficial en Guatemala es el idioma español, pero si alguno de los otorgantes no sabe o no entiende el idioma español porque habla un idioma maya que de conformidad con la ley también hay, si mal no recuerdo, son 28 idiomas mayas. Entonces el notario
se debe auxiliar de un intérprete. Luego, la relación fiel, concisa y clara del acto o contrato. En este numeral nos referimos al cuerpo de la escritura pública. Aquí es importante, jóvenes, de conformidad con la ley, el cuerpo del instrumento público se va a redactar por medio de cláusulas. La cláusula primera, por ejemplo, va a ser, se puede tomar como un antecedente. Supongamos en un contrato de compraventa de bien inmueble al contado, el antecedente sería que manifiesta el señor Carlos Enrique López Pérez, que es legítimo propietario del bien inmueble inscrito en el registro general de la zona central, con la finca número 10, folio 10 del libro 10 de Guatemala, que consiste en una casa de habitación ubicada, consignan la dirección, con las medidas y colindancias que le aparecen en su respectiva inscripción registrada. Segunda, de la compraventa. Continúa declarando el señor fulano de tal o el comprador, porque cuando se identifica, también se puede consignar que el vendedor se va a denominar en el cuerpo del instrumento solo como puede identificar como el vendedor o el comprador sucesivamente. Entonces ahí va a indicar que continúa manifestando que por el precio de 50,000 quetzales, cantidad que tiene recibida frontera satisfacción, vende el inmueble identificado en la cláusula anterior al señor Luis José López Barrios. Luego tiene que haber una cláusula de aceptación de la compra-venta. Tiene que haber una cláusula, jóvenes, obligatoria de saneamiento, que el vendedor tiene que indicar de que sobre el bien inmueble que vende no pesa ningún gravamen o limitación que pueda perjudicar los derechos de la otra parte. Como yo les indiqué en las dos clases anteriores, permítanme. A la relación concisa y clara del acto, también es importante, jóvenes, recordarles que previo al fraccionamiento del instrumento público, el notario tiene obligaciones previas y posteriores con cada una de las escrituras públicas o instrumentos públicos que redacta. También es importante que sepan que para respaldar cada uno de estos instrumentos públicos también es importante que el notario incorpore los atestados que definido en una forma sencilla son los documentos que van a amparar o respaldar el acto o el contrato que se va a celebrar en el instrumento público. Como ahorita tenemos de ejemplo una escritura pública de compraventa de un bien inmueble al contado, hay dos formas para acreditar la propiedad. La primera es presentándole al notario el testimonio original razonado por el registro general de la propiedad que corresponda, ya sea el de la zona central o el segundo registro de la propiedad. Y el segundo documento, la segunda forma es presentar una certificación completa con el historial completo de la finca objeto de compra-venta. Asimismo, el notario tiene que solicitar una copia del documento personal de identificación de cada uno de los otorgantes. También es importante
que cuando se presente el testimonio para el registro respectivo, se adjunte el recibo del último trimestre de pago del IUCI, que es un impuesto sobre bienes inmuebles. Entonces se debe de presentar el último recibo de pago de dicho impuesto. Entonces todos estos documentos forman parte también del protocolo y son los atestados y van en la parte final del protocolo. Y se van colocando jóvenes, por ejemplo, escritura pública número 1, se juntan los DPIs, el título de la propiedad si fuera compra-venta, o cualquier documento, por ejemplo, si es compra-venta de un vehículo, también el título de propiedad del vehículo. Si es un contrato de arrendamiento, pues también puede ser también una certificación de la propiedad. Y así sucesivamente. Entonces se van incorporando los atestados conforme se van fraccionando y autorizando los instrumentos públicos. Entonces, el notario también tiene que dar fe que tuvo a la vista el documento mediante el cual algunos de los otorgantes acreditan la propiedad del FCB. Y esto está en el número 8. La fe de haber unido a la vista los títulos y comprobantes que correspondan según la naturaleza del acto o contrato. También el número 9, la transcripción de las actuaciones ordenadas por la ley o que a juicio del notario sean pertinentes cuando el acto o contrato haya sido precedido de autorización de orden judicial o preceda de diligencias judiciales o administrativas. Y el número 10, a partir del número 9, 10 y 11, estos numerales forman parte del cierre del instrumento público. También es importante que el notario dé fe que el instrumento público fue leído a los interesados y la ratificación y aceptación de dicho instrumento público. El numeral 11 estipula una advertencia que debe de hacer el notario para los efectos registrales. Es decir, en el mismo ejemplo de la compraventa, el notario tiene que hacer ver de que es obligatorio que presenten el testimonio de dicho instrumento público a los registros respectivos. También que den el aviso respectivo, porque de conformidad con la ley, cada vez que un notario autoriza un instrumento público de compraventa de bien inmueble, tiene que dar un aviso dentro del plazo de 15 días a la Dirección de Bienes Inmuebles del Ministerio de Finanzas Públicas, que se conoce comúnmente como el dictamen. Entonces, tiene el notario que advertirles a los otorgantes, así como el pago de los impuestos que correspondan de conformidad con el acto o contrato. En la siguiente clase ya vamos a ver las formas en que podemos reproducir los instrumentos públicos, y ahí les voy a enseñar a redactar cada una de las razones de un primer testimonio, de un testimonio especial, de una copia legalizada, de un testimonio concursado, etc. Entonces, es importante que el notario haga estas advertencias. También la firma, el número 12, la firma de los otorgantes,
y de las demás personas que intervengan y la del notario. Entonces aquí van a ir las firmas, por ejemplo, si hubiera un intérprete, pues también va a firmar el intérprete. Si hubiera testigos de conocimiento también. Si uno de los otorgantes no puede firmar, también es importante que coloque la huella digital del dedo pulgar derecho o cualquier otra huella, porque puede ser de que por algún accidente laboral no tenga este dedo, o también es importante decir que el otorgante sí puede firmar, pero resulta que está enyesado, pero por el momento no puede hacerlo, entonces va a colocar la huella de su dedo pulgar de la mano derecha, porque no puede firmar y firma el testigo. Precedida de las palabras ante mí y la firma del notario. Aquí dice firma del notario, pero jóvenes, les digo, en la práctica también es importante que se consigne el sello. Aquí no lo dice, pero cuando hagamos la razón de un testimonio, si solo va la firma del notario, suspende la inscripción. Si mandamos un testimonio especial al Archivo General de Protocolos y no adherimos el sello del notario, también nos van a rechazar dicho testimonio. Entonces, yo sí les digo, es importante que pongamos firma y sello del notario, aunque aquí no lo diga, pero una cosa complementa a la otra. Y en cada actuación que hagamos, ya sea en forma, ahorita estamos viendo lo notarial, pero en cualquier solicitud en el ámbito administrativo o judicial es obligatorio firma y sello del notario o del abogado. Así que es bueno que siempre lo hagamos. Cuando el notario va a hacer un documento, vamos a ir viendo, por ejemplo, un acta de protocolación de documentos, puede ir precedida de las palabras por mí y ante mí, porque no hay otorgantes. Entonces, es muy importante que tomen en cuenta esta situación. Entonces, una vez firmada la escritura y autorizada por el notario, ese instrumento nace a la vida jurídica. Y por consiguiente, dependiendo del acto o el contrato que vaya inmersa en dicha escritura, se debe de hacer un primer testimonio, en este caso como es compraventa, y tenemos que determinar cuáles van a ser los requisitos de este testimonio, a quién se le va a entregar, y también en la razón del testimonio es importante indicar el impuesto a que va a estar afecto el acto o el contrato. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante, pero por ejemplo, si fuera una compraventa y va a pagar el impuesto al valor agregado, que en Guatemala es el 12%, se tiene que hacer constar si se paga dicho impuesto mediante formulario o mediante timbres fiscales, o si está exento dicho contrato, también se hace ver que está exento de conformidad con la ley. Entonces, jóvenes, ahora, el artículo 31 del Código de Notariado también son requisitos de forma, pero son esenciales. Y vamos a ver. Si se omite cualquiera de estos, si se omite cualquiera de los requisitos de forma no esenciales que acabamos de ver uno por uno y están establecidos en el artículo 29, el notario va a incurrir en una multa de 50 quetzales de conformidad con el artículo 33 del Código de Notariado.
lean, porque hay unos códigos donde dice la omisión de las formalidades esenciales, pero es no esenciales, por si no están redactados. No esenciales hace que incurra el notario en una multa de 150 quetzales según el caso. Ahora bien, en el artículo 31 del Código de Notariado están establecidos los requisitos de forma esenciales. Y estos son el lugar y fecha de otorgamiento, el nombre y apellido de los otorgantes. 3. La razón de haber tenido a la vista los documentos que acreditan la representación legal suficiente de quien comparece en nombre de otro. La intervención de un intérprete cuando el otorgante ignora el español. La relación del acto o contrato con sus modalidades. Las firmas de los que intervienen en el acto o contrato o la impresión digital en su caso. Entonces, jóvenes, de conformidad con la ley, si el notario omite alguno de estos numerales, puede ser objeto el instrumento público de nulidad, de conformidad con el artículo 186 del Código Procesal Civil, que establece en principio un instrumento público autorizado por notario de conformidad con la ley, produce fe y hace plena prueba, salvo el derecho de las partes de redarguirlos de nulidad o falsedad. Y para plantear la nulidad hay un plazo legal que es dentro del término de 4 años contados desde la fecha de su otorgamiento, y esto, jóvenes, está establecido en el artículo 32 del Código de Notariado. Y la nulidad, jóvenes, pues es una incapacidad de un instrumento público para producir efectos jurídicos por mediar algún vicio dentro del contenido o en su parte formal. Y también tomemos en cuenta el artículo 1251, que establece para que un negocio jurídico sea válido se requiere de 3 requisitos. Primero, capacidad legal del sujeto que declara su voluntad, consentimiento que no adolezca de vicio y objeto lícito. Entonces, si no llena los requisitos formales esenciales, dicho instrumento público puede ser objeto de nulidad. Y si vemos procesalmente hablando, lo que corresponde es plantear un juicio ordinario de nulidad absoluta del negocio jurídico de conformidad con el artículo 96 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, ven cómo no podemos hablar del notariado, de derecho notarial, sin mencionar el Código Civil, Código Procesal Civil y cualquier otra ley, porque se complementa. Entonces, jóvenes, no sé si hasta acá tienen alguna duda. En el artículo 29 del numeral 5, ¿cómo se ponía cuando es una tarea? Cuando es un negocio, es muy igual. En el artículo 29 del numeral 5, ustedes lo identificaron como era mandatario, se ponía que firmaba, pero que los defectos no eran para él, sino para la persona que no me firmaba. Cuando es que todos los negocios son iguales. El gestor de negocios, jóvenes, también, o sea, el gestor de negocios comparece en el instrumento público, pero por ejemplo, si él va a vender o va a comprar un bien inmueble, la propiedad de ese bien inmueble no va a ser para él, sino para la representante. Entonces, jóvenes, les agradezco mucho.